Hola, Ay, amigazo. mira qué facha que tiene Aaron hoy, ¿eh? Hola, Aarón. Hola, Hola, amigo. sí. ¿Cómo estás? Hola, sí, sí. Hola, mate perrito. Hola, Aarón. Hola. Qué lindo que está, Hola, Aarón. Muy bien. Hola, mate por coina. tranquilo, payo. Tranquilo, o sea, todo bien. Excelente. Ahí está. Hola, Máximo, amigo, decirle. Hola, amigo, Máximo. Hola, Aarón. Hola, decirle. Mira, Máximo. Hola, Máximo, decirle. Hola, Máximo. Hola, Vaya, amigo. Aarón. Hipo, hola, decirle. Hipo, Al hola. aporte. Aarón. ¿Le habla en guaraní, Gustavo? Sí. Ah, bien. Se llama la nieta, Ah, ¿oíste? te va a salir Aaroncito, el bilingüe. Sí, el bilingüe va a salir. Guaraní, Tepe, ñe, sube. Ya, año eso, bueno, ni para este lado, como yo para con la misa. Mira cómo está grandote que está. Qué bonito le queda el saquito, mira. Ay, lindo. Hola, Aarón. ¿Cómo andaron? ¿Cómo anda, amigo? Mira más, ¿viste? Mira Sí. más todo. Sí, ahora ya se está dando cuenta. Como que, te va haciendo así está. Mira, toreamos. Hola, Aarón. ¿Quiere Nosotros tocar? jueguen a la pelota todos los chicos juntos. ¿Quiere tocar la computadora ya, Aarón? Ahora van a manejar. Sí, en cualquier momento manejatas, ¿eh? A ver, papá, déjame a mí ella. Corrételo. Correcto, papá. Déjame a mí que manejo yo. ¿Qué hace? Oye, en tu por amigo. Doy coilas a internet. Sí, se oye cortando desde ahorita cada rato. Sí, no sé, mi hija hay que llegar pues a mí, Mm, sí, sí. Y cambio, para tu mejorar. sí, todo cortado. Aarón, hola, Aarón. Con yo manejar cada aroma en la Hola, computadora. Deja y papá que lo conduzco yo, ella, lo manejo yo. sí, ya hay cosas más buenas, ya hay poco video, veramos ahí. La mitad espera toda WhatsApp. Iba a quedarme en Tereí, iba a leer Tereí, ve. No sé, hoy era de la tecnología, ve. Aprende pues. No la de cuando mi mamá ese celular, no me la de cuando ese. Sí, la otra vez ya tiene videos y no me tenía mi cuñada, pero no tenía más de 3 meses, 3, 4 meses, ponerle. Va a te puedo agarrar la celular. O yo soy yo fui a esa la hizo y te hace la celular a oye y Ah, mire. Oye, pa y pa nervioso y que yo me sí, dio el celular, su primo me dio un guapo más. Hola, Hola, Rito Gustavo, ¿qué tal? hola Juancito, para el hola, aporte. ¿Qué hace, Juani? man. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? No, muy bien. Tranquilo, pa, tranquilo, pipe. ¿Cómo andan los chicos? Ya pueden estar como anfitriona y No, Juancito, no, todavía no. ¿no? ¿Están ustedes de anfitrión? No, no, no. Ahí te pasamos de vuelta. Hospedador. Pero para que vos puedas pasar el video, Está bien. el cántico y los videos tenés que pasar. Perfecto. Ahí los pongo a ustedes de co-anfitrión. Ahí está para... Listo. Si sigo ayudando así, capaz que me nombren ministeriales. Ya está nombrada. La verdad que sí. Ya es nombrada, ya qué Bien, más bueno. quiere, ¿no, Voy a Gustavo? esperar la visita del viajero para el nombramiento. Hola Estela, Maizapa, Vaya, pa, la buenas. tranquilo, pa. Hola Estela, ¿cómo te va? Hola María. Hola, Hola, Elena, Elena, Poña, mira Elenita, la manito de Elenita. hola, Hola Elenita. Hola, Elena. bien. Hola.
¿Cómo anda la nena más linda? ¡Ay, qué hermoso vestido! Mirá, Elena. Mira. Wow, qué hermoso. ¡Ay, qué hermosa! Ah, no tiene vergüenza. Está muy linda, Elena, Estás ¿eh? muy linda. Mirá, No mirá, entramos a la cámara. Está con los labios pintaditos, parece. sí, se pinta los labios. Está pintadito los labios, Qué Elena. linda. Mira cómo tiene los labios. ¿Pero quién? ¿Paco o Elena está pintada, decís vos? No, Los dos. Está muy linda, Elena. Está grande, Elena, ¿eh? Sí, está linda. ¿Cuánto tiene Elena ya? ¿2 años, 3? 3 y más. 3 y más, debe tener 3, 4 meses. 3, 4 meses. No, El año que viene va al colegio, entonces. ¿No va al jardín el año que viene? está por cumplir 4, ¿no? Claro, cumple 4 Debe el año que viene. Qué bárbaro, cómo pasan los tiempos. Hola, Mario, Ana, Maizapa. Hola, Marito, Anita. Fabián. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas. Pasaporte. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Va el aporte? Hola, Fabián. Tranquilo, pa, tranquilo, tripe. Hola, Mayapa, Selene, Fabián, Mario. Hola, Elena. Hola, Elenita. Saludos. Hola, Mari. Aaroncito. Hola, Elena. Y churro y teco, Aarón, imagina. ¿Qué? Petito pa. Ah, mira. Ay, qué linda que está la muñeca también. Bonita. La princesita. ¿Cómo La creció princesa. Elena? Elena y Aarón, impresionante cómo crecieron. Y nosotros nos hacemos más jóvenes, ¿no, Mario? Y se ríen los chicos. Ah, se fue. Cada día estamos más maduros, suena mejor. Hola, Ubaldo. No, pero volvemos como chicos. Caminamos peor que chicos. Cuando recién caminaba, viste, todo durito. Y Bueno, usas pañales. no, para está bien. Hola, Ubaldo, va el aporte. Marquitos también. Hola, Marcos. Hola, Marco. Teco Ubaldo, o sea. Tranquilo, pa. Añe conecta para mola audio. Todo listo. Preparado para la batalla. Así es. Ahí por ahí. Mario, ¿pudiste abrir el archivo? Sí, sí, después lo tengo que buscar dónde me quedó en el teléfono. Tenés que ir a publicaciones, ahí te va a aparecer. ¿En el JW? Sí, sí, andá a publicaciones de la aplicación. Hola, Gladys. Vaya, pa. Hola, Gladys. ¿Cómo están todos? Muy bien. Gracias a Bueno, Jehová. Tranquilo, pa. qué bueno. Ah, sí, perfecto, excelente, gracias, Nada. Michael, Gladys, Waldo. Hola, Hola, Vaya, Fabián. pa. Fabiana, Yelén, ¿Cómo andan? Gustavo, Estela, Aarón. Nada, Hola, Vaya, Gladys. Vaya, pa, abrir las escenas, Hola. ya dejé. Ya puse acá, pona. Hola, L. Mañana voy a ver Ubaldo eran tío abuelos y nada. Hola, Sandra. Se no adopta ni sobrino ni nieto, Gustavo. Así que voy a Punta Carena. Saliste mal, Gustavo. No, pero. Hola Gustavo, hola Aarón, Hola, Sandra. los ojazos de Aarón, hola a todos, a Yelén, Fabián, ¿Cómo Hola, andás, Sandra. Sandra? ¿Cómo andamos? Mari, Ahí está, Hola, pa. ¿cómo te va, Sandrita? hola a todos. Hola, Hola, Sandra. L. Marcos. Qué grande que está Aarón, por Dios.
Va creciendo, Aaroncito. Elena. Hola, Ani. Hola, Mario. Dame un mate. Hola, Sandrita. Hola Sandra, hola, Marco. ¿cómo andás? Hola Mario, Gladys, Ubaldo. A ver, la que está Humber. Elena. A ver, la que Hola, está Humber. Juani. Juani. Hola, Sandra. Hola, Ani. Ay, qué bonita. Juan Ignacio, ¿Qué tal, Ubaldo? Hipona. Y... ¡Saluda! Hola, hola, hola. La princesita Elena. Qué linda está Gladys. ¿Yo? Hay una, yo veo a una Gladys sola que es Gladys. Ay, gracias, Sandra. Y es porque es Algo en el- viernes, ¿viste? No, algo en el pelo, algo triste, pero está muy buena. Te debo 100 pesos, Sandra. Mejor es el un peso, ¿viste? Pero Los pesos que andan cambiando, ¿viste? El un peso con error ortográfico, ese- ¿lo vieron? Sí, Marco ya se fue un montón y encontró 11, ahora no sabe a quién vendérselo. Me parece que Mauricio Márquez 12.000 pesos quiere cada comprar. peso. Era una broma. Ramón, ¿qué tal? Ramón Velázquez. Ramón, va la aporte Ramón Velázquez. Hola. Aarón. Y están todos. Marquito, va el aporte Marco. Acá estamos, Aarón. Vamos. Aaroncito, ahí está Ubaldo. El hermano. Tenemos leche. Tiene cara Tenemos de leche. bueno, es Aarón, qué cosa hermosa. Mira cómo lo mira papá. El más bueno de todos. Qué Está hablando, ¿eh? cosita. Estela, No, no, cuando no está nada, Aarón. cuando volvamos al salón va a venir con novia, Aarón, ¿viste? Te presento. No empecemos con esa broma, no empecemos con esa broma. No empecemos. El que quiere, te la enseña acostumbrada, Ana. Los muchachos después de los 30 me dijeron, ¿eh? El copo de agua. Y un poquito más, ¿eh? Sí, Es muy la que va a rápido, pegar un blow es Elena hasta los 60 años, que no, va a echar todos los novios. Elena no es negociable, los muchachos después de los 30. Claro, ¿no? Después de los 18 empiezan a aportar, hasta los 30 se Claro, liberan. no te quería decir, Humberto, no te quería decir, pero hay cuámaras de pensamientos inacuri. Ya tenemos algo firmado ahí con los muchachos. Bueno. Pende celoso, a vender tu llaveta acá, uno y nada. Como en Covia y me gasté y ya pago, ¿se acuerdas allá, Humberto? No. Algo, ¿viste? Llega Macana y vende tus llavetas y nada, pues no. Y 12 años te aportas y 12 años ahí. 12 años, sí. Isaac, Rebeca, Neomía, 7 años. A las 12 años. Al menos máximo aportas para más 12 años, pues estamos, o sea. Por lo menos el aporte Jacinto y Rafael. Bate collo. Me parece. El aporte. Rafael, Jacinto. Saludos, entre ustedes, Maite. Hola, Ángela. Tranquilo, papá. Por fin Emilio y Jesús se conectan otra vez porque mientras que Sandra no estaba, no pudo conectarse más. Ahí está toda la fila. Hola, Belu. Hola, Paco. ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Leti. Hola, Leti. Hola, el cura Hey.
Hola, ¿Quién es Marco. Yamajei? Hola, Marco. No, Pepe, Jesús. Hola, Jesús. Hola, amigo. Ah, no. Ay, papá. El cielo, qué lindo. ¿Qué Hola, pinta Marco. tú? Tranquilo, pa. ¿Qué vas haciendo? Vea, Ay, caray, Jesús, va al aporte. Hola, Marco. Adelante. Oh, Lindo. Che, Máximo. Hola, Leti, Jacinto. entero ve, qué bueno. Hola, Celeste. Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿Cómo bien. va? ¿qué tal? ¿cómo andan? Saludos a Tranquilo, Rafael, a Nena, la Hola, pinchita. Emilio. No sé si está por ahí. Che, ¿qué tal está? ¿Se siente mejor, Jesús? Sí, está, no, quedó dolido un poco, pero bueno, no tiene ánimo. Falta fuerza. Pobre. Bueno, mucho cariño, decirle que se mejore. Bueno, Aparte. ahora le comento. Sácala más cerquita, 2 metros. Emilio, ¿acerca tú? Emilia, sí. Sí, Sí, no, tuvo una caída que ya venía y bueno, le agarró un malestar y Seguro que va a estar mejor ahora que Ángela ya volvió también, capaz que eso nomás. puede ser las dos cosas. Sí, ¿Viste? Las dos cosas son peligrosas. si hay Así que ya sabes, Ubaldo, sí, a la Cuidado, mañana ¿sabes? sale de casa y cuando nos está volviendo a la noche ya me vuelvo loco. Y si no vuelve, capaz que voy a estar enfermo también. Porque vos porque querés que te cocine, por eso. No. Y ya cocina cuá. claro. ¿Cómo Hola, está Ramón. Belén? Hola, Beatriz. Está hablando así. Seguro que fin de semana va a pedir chipaguazú de vuelta, ¿viste? Entonces se pone así. Decile. Que cocine, que él que cocina muy lindo, así que. Le estaba diciendo esta tarde, Cita, ya están lindos los gallitos para el y le estaba diciendo. Ay, no, pobrecito. No, Bartito. Ahí está para Ramón, Beatriz. Hola, Jorge. Buenas tardes para todos. Tranquilo, Taité. Hola, Ramón. Celeste Río, Abeí, Maí Chapá, Belén. Está Celeste, Belén. Hola, Fabián. Va el aporte, Jacinto. Bien, tranquilo, Paité. Tranquilo. Hola, Ah, Ramón, Beatriz. hola Yelén. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola, Betty. Hola, preciosa. ¿Cómo andan? No te escuché. ¿Cómo andan? Digo, ¿cómo está Ramón? ¿Cómo estás vos? Yo estoy sentado ahora. Gracias, madre. Jacinto. Yo no los veo a todos, por eso no veo tanto. Leticia, Gustavo, de arriba. ¿Dónde están recién conectando? Ramón Velázquez. bueno, ahí se lo escribo. Gustavo. ¿Estás solito? No estaba la esposa y el aro. ¿Qué te cuelga? Calladito, está Mario ahí. Jacinto, estoy pensando alguna maldad. Tienes razón. Chiquirirí.
Y que arduo Mario. Peligroso, si Mario está pensando es peligroso. O calcular ventajas a mono sin vergüenza. Dicho, el viejo dicho, Oh, la cosa preciosa. Osvaldo, va al aporte. Maestro, no puede llamar al aporte y nada. Hola, será. Bateco, Osvaldo. Me creo a mí. Ahí, orante. Emilio, No, dame qué pasó. sigamos creciendo con el pueblo de Dios que nos bendecirá. A ver si lo... Oh, el camino. Al aporte. Y por adelante. Ay, ¿cómo va? Pura Jesema Arónina. Jacinto, pon ese hermosos stickers, así yo te lo hago a todo. ¿Cómo? No te escuché bien. Pon estos stickers y yo te los robo. No lo escuché bien. Los stickers que vos ponés saludos ahí. En WhatsApp, foto de la Congre, yo te los robo. Ah, está bien. Ah, buenísimo. Tomo No, ahí. claro, le puse saludos a todos. Está bien. Aporte, Valdo, Bateco va. Bateco, Valdo. Valdo. Hola, Justina. Hoy pete en timbre de campanario se ocupa ahí puya se montito seis de ahí. Buenas tardes a todos, hermanos. Hola, Justi. Va al aporte, Yuki. Y por ahí, no. Hola, Justina. Hola, Jacinto, ¿cómo está? Tranquilo, papá. Muy bien, hermanos, ya vamos a estar en horario para dar comienzo a la reunión, por eso hemos silenciado. Así que muchas gracias por hacer los esfuerzos y estar todos presentes para disfrutar de una linda reunión, seguro que tendremos esta tarde-noche. Así que bien, la Congregación Rosario Guaraní, OMEPM Tuyama y Tei Enterobeba, como dijimos, Coaga, Yaguaricota, Petey Reunión y por ahí Tereiba, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver distintos temas y van a participar nuestros hermanos. Pero Ñepuruta de forma neporaba, Chapurajeita, Purajei número 65. Purajei 65, geraba seguí e progresar. Y como pueden dar en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1.
Refrelu Ñandeyara Reimeba Ibagape, no Etereico Pocarupe, porque hemos podido hacer los esfuerzos necesarios para estar presentes en esta reunión, donde vamos a ser alimentados con todo lo que se ha preparado para el día de hoy. Upevare Rocherulén de Espíritu Santo, para todos los que tengan parte, se puedan explayar de la mejor manera, gracias a los esfuerzos que han hecho para prepararse. Para todos los que vamos a estar en el auditorio recibiendo estas enseñanzas, este alimento, que lo podamos disfrutar, que lo podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que es muy valioso porque nos ayuda a soportar estos últimos días y también nos prepara para ayudar a otras personas a que realmente te conozcan. También te pedimos, si cometimos errores o faltas, que las puedas pasar por alto por medio de tu voluntad. Dejamos esta reunión en tus manos y cada vez que te oramos lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo y en su nombre te decimos amén. Bien, dijimos una reunión y por ahí te iba, ¿no? En primer lugar, vamos a tener Jehová o bendecido mi o Yaucaba pe o Yeroviajese. Vamos a ver cómo es esto. Tendremos los Orocuí o iba la Biblia, tendremos lectura de la Biblia. Vamos a ver un video donde invitamos a todos a participar con sus comentarios. También tendremos las hermanas con el estudio bíblico. También tendremos algo muy importante, un Mimbae y de Priveshotaba, congregación. Así que los invitamos a todos a estar bien atentos también a esta parte. Y por último, el estudio bíblico de la congregación. Bueno, dijimos que íbamos a comenzar con Jehová o bendecí, umi, o Jeyaucabape, o Yeroviajá, Jesé. Para esto invitamos al hermano Irvit. Muy bien. Gracias, Mario. Así que sí, contemos el Chucañan debe, añandía viñan el tiempo peja para a veces ñande ya predicar ya ve, un gente pema epo ya pota ñande ya la reino con el que a este con el sentido iba a su pecuera. Por ejemplo, ya era momba epo ya pota ñande ya la gina con el que con el gobierno humano y ya para que destruita bueno, su pecuera no hay sentido. A pesar de Chucañan de ya ve a que esta vez y que tú no hay sentido y por afuera penguana una intrusión Jehová o me queda. Aquel entonces pecha va a ahí en el tiempo que es peor todavía, pero ya esa mina petimba es Jehová iba a Josué va epo ya po araja va echa pa Josué o Gendú la Jehová iba a ya poníamos ni mina y capturamos sentido ahí Josué capítulo 3 el versículo 12 a 13. Upepe ya hecha para Josué y Nerenduja ya por mi instrucción Jehová iba a supe. Upepe y Coana y por abo 12 cuimbae mi tribu de Israel, petení cuimbae cada tribu, mi sacerdote o pinugo perrío jordante, mi vagina, mi o huerajata va Jehová arca del palto, a ejinañan de Yara o mandaba con Ibuito y Shacuere. UPPT perrío Jordán, dos irimo a Beima, pe o siriba o ua o putágina petén gendai tepe. A este boiku ocho coa petén represa. Así que coape ya el chamba ella pa coamba es Jehová iba que Josué a Josué seguramente menos ir a caer un israelita pe a este vaya su pecuera guaná tiene sentido iba con ambas es pero sin embargo, Jehová cumplije hija huecha, pues ya echado el primer tanga, ya echaba ella para Josué o ya poco aba, ama ella por mi sacerdote o buena happy arca del pacto ayepa, a o pinuo per río Jordante, va ella pa o puita y tepe hija ella co apeja este oído que o yo coa su epe tiene represas ayepa por no que vas a pedir. Bueno, con ambas ellos su caña de ella para Jehová, hoy pipiora cae su pecuera o Yeroviarupi. Yepeje tape guanana y sentido iba pues Jehová o yapoja y Yahweh shete. Upero guareña ñañe miramos por río va y Yahweh para caer. Hoy su caña de este río que y pipucúa pues 1 metro hasta 3 metros de profundidad. Ahí ya veitores y Yahweh de 27 a 30 metros de ancho, ¿jayepa? Pero sin embargo que primavera pe va ella para pe o guape cerro o huellia que o bueno gente el río o sirija tan interei y ahorita tú que mi gente o áramo o asacéramo perriores directamente te sirir o huera hashu pecuera así que con ambas hoy su cañan de que perrio
y poderoso y tereiva, pues. Imbarete tereiva, pues, pero sin embargo, hoy Shukayan de Petangape, Maesha Pape, un sacerdote, o Yaron Marape, Upe, Maesha Pape Río, o Putaite, Upeare, hoy Shukayan debe coape de decisión, Maesha para a veces, no hay sentido llevar esa de peba y cual esta gente reunida el itape, o yo voy a ver en el tiempo, pues, con a tiempo penguaná. Upeba niñan vea ver con a tiempo pe, congregación pe, o su cañan deben va para primero y te hoy voy, o seguir van a una instrucción, un mico inba o recoba responsabilidad. Añade ya esa con a tiempo para ir para importante, en el tiempo en va esa para pretender guay, quiero viajar. Hay que tu piriba esta instrucción no moían de con a tiempo que habéis nada esa pañante ya puedan a primero el texto va ni nada a través de la Biblia rupide o ni mi igual quiero viajar añadan duape apoya a escuela congregación por vuela mi instrucción allá ni andeña moíban en práctica upero su cañan de va pañante a bella se iban a coamba eje y a Josué ñamañemina con a Josué capítulo 3 el versículo 14. Upuepe o Shaucamba esa para mi pueblo, esa para actuar o se no guareja yepan. Upuepe Josué capítulo 3 versículo 14 hey. Pe pueblo o se no guareojo y campamento wi o hasaja guape Jordán, un sacerdote o guerajaba pe arca del pauto o hasape pueblo renondera. Así que Pepe ya se llama esa pa a escuela o hasape pueblo renondera a mi israelita me oya po o seguir su pecuera jatepa. Upue varios su cañan debe con mi mañana o apia veija jepan ba eisa pa Jehová o ya poco amba es hina y que tu hawan mi israelita o de salva. A eisa ko ape ba eisa pa upue pe mi sacerdote o ñembo upe Jordán bute tepe hamba eisa pa pe y seco verá. Jatepa puta y seco pepe a mi israelita o hasa y wiruti. Seco verás, allá ya te y maestra y pipupu, y pera, pero sin embargo, cuera hoja saja, sin ningún problema. Cuando yo su cañan de maestra para cuera, y erendu Jehová, y erendu instrucción, no me da pues supe Josué, a pesar upio ya po ahí, cuera coamba, hija yepa. Ya en el tiempo, pues hermano, cuera ya es agüeisa, que te enviguay, y ya anduva. Como en de mi instrucción a ver en el tiempo pejinamba epa ya pota Jehová hamba epa ñande ya pobana. Por ejemplo, con pandemia ya hajepamba esa pacoana justamente el gobierno fuera yo abrí pa imagina que tu Hawái se fueron ni junta pa pero sin embargo ñande organización hace más de 15 días ni en Curitín carta a igual teriñan debe inanicar tu hija ñan gatu de catu y veterijaña seña predicar de que tu hija ya por estudio personalmente, ni que tu ya hubiera tintar ni baile. Entonces, con su caña del año de organización, ni herenduramos, o a pequeñas cosas, o ellos cuatan de que a ver, esa pañande ya respetado mi instrucción o uva Jehová. Upuede hermano, fuera con la responsabilidad o recoba con una vagina y congregación, Hina la olla poa enviaba Hina con la instrucción y que tu hawaisha toda la congregación y que tu hawaisha entender. Hoy con hawaisha mi israelita, dejar para mi sacerdote, o ya rape arca ha escuela o hasape pueblo de Nondere, ha hapi cuerio o seguir mi israelita, jadeta. A peisa venían de hermano, fuera Jehová con a tiempo pejina, va esa pañan de guía de inorganización upibe. Upebare Jehová o bendecir humilde y decidido. Va esa papel de su cañan debe. Ya mine capturamos Josué, Juana, capítulo 3, el versículo 17. Josué, capítulo 3, el versículo 17. O esa cañan debe upuepe. Y upea ya un sacerdote o era Jehová, arca del pacto o puta. Oñembo upe ten gente y tepe. Hape y seco hape, Jordán butepe. O putas y cuello puepe entero veteo mi israelita o hazapape de río Jordán y seco hape. Así que cuando de Shaucañan debe va esa paja de fuera en el endurupi,
hay aguasuru pia veis hay decidido hay de ya pongan las cosas porque ya niña ponemos a pensar haya echaron va esa papel son niña no debe de río o si rija tan intereiva haya niña por un araña de huera jata la máquina sin embargo ya de cuá aguasu ya quiero viaban de paseo vale entonces con israelito ya poa tu pecha upea con mañana hawa su caña de ya veis añete hape ningo Jehová ando ya apoyo un isawa milagro ñandere hape con ángaro pero jae ñande bendecir ya esa cuáramo ya dero viajajes amba esa pañande ya esa uca ya dero viaja Jehová bueno ya esa jinangete ya seguiron mi instrucción a lo me evan ñandebe y mi organización rupide a con ágina lo me está ñandebe te marete y ya tú jamás ya seguí ñande ya igual que pe espíritu santo rupide ñan en boca tu puido ya predica jamás te marandu por ave y por voy a peari oye por uno guareco pandemia ñande curilla que ma esa pa ñande yara o ya po guareco a Jesucristo y no guareco voy a peari yo mandaba pues mi mandato y que tu jamás ñande ya predica jepa allá que ya pues ma esa para ya pota y todo con pandemia ya pero sin embargo Jehová organización rupide a ella nemo ka tu puido ya nemo haya ya pohangwa hape último tan gape ya samba esa para hermana o predicar hina hajeta peteni kunya caraipe y pope no le coi ni biblia ni revista ni baebe pero sin embargo pe estudios a mi opustaba lupiña kame a o predica hape agua supe a ver porque ya samba esa pa pe cupe por hina mi policía haje po hasagi no pues hape ako amba su caña de ere pa importante a ver ñande pe agua suya pero y cajangwa venían de decidido ya pojan guape Jehová iba ñande peisa ya poramo Jehová tatuete ñane bendecita de Aguille, hermano y Rita, por ahí teníamos y sacar de forma neporaba como Jehová o bendecí mi o que saucaba pero de viajaje se, ¿no? Nos mostró como ejemplos de la antigüedad, siguieron las instrucciones de Jehová y fueron ricamente bendecidos. Lo mismo nos espera a nosotros hoy en día si seguimos las instrucciones y aplicamos todos nuestros esfuerzos en la predicación. Bueno, coaga ya seguita oro cui o iba la Biblia, pe. Para esto invitamos al hermano Ubaldo con esta parte. Bien, que cuajaisha ya coco semana pe libro de Josué, ya seguí vaginas capítulo 3 al 5 pb. Hayan bajo baita pe por anduñi importante tereiva. Upeana te pete lector o le añan de Josué 5, 14 a 15. Hermana Gladys Sosa. Upepe hai chupe, nahaniri, upe barangüe ayuhina coaga Jehová ejército príncipe Isha. A Josué oñetuja oñakitiete a hei chupe. Va el mensaje pico de huereco cherubisha nere miguay guana, upepe Jehová ejército príncipe hei. Josué pe, eipeane sandalia, porque sagrado hina lugar de piruja. A Josué pae pora o yapola he iba chupe. Gracias, hermana Gladys, en lectura. Jape por anduje iñan debe. Mava página posiblemente pe jefe Jehová ejército pewa. Hermana Estela. Sí, la información no choca por año debes llevar que príncipe como que iba pues Josué peño por uno guareo ya rape de tierra prometida jaén era cae peñe upe vagina Jesucristo un bobeco duda peario choca jaén debes llevar tanto Juan 1:1 Daniel 10:13 a peario de mujer en tereyi cuavos llevan maesha pa Jesucristo apoyar y de ya pueblo pero yo puta sombra de teja tanto en el pasado javeí con años de tiempo. Estela, muchas gracias en el comentario. Hermano Jesús Ordóñez. En el micrófono, hermano Jesús.
No, lo abriste y cerraste de vuelta. Sí, Hola. ella es porque siempre el príncipe, o menciona la Biblia, es Jesucristo. A ver, el apóstol Pablo comenta que Jesucristo va a acompañar su pueblo, justamente o salido de Egipto, y justamente para llevarlos al lugar de descanso. Así que ciertamente que es Jesucristo el príncipe. Ubeyete Jesús, muchas gracias. Por andumo con jaje iñan debe. Vais a oro cubi para topan de lectura pene putemotare y qua vejan más Jehová y de provecho tan debe predicación pe terambu ejenda pe. Hermana María Inés. Gracias, Ubaldo. Sobre Joel 3:15, mi espías, o mondó te informe y por ahí te leía. Ja Josué fue a eo actuar, ja doje yai pe Jordangua o huelli. Con respecto a la adoración verdadera, ñandea reí fue a eo actuar, ja ñaña ja, no veo. Ñaña ja aroi vanidad, ñande situación y por avetaja. Ubeyete María Inés, muchas gracias. Hermana Sandra. Bueno, la lectura de la Biblia encontré un punto que me gustó, que es Josué 3:5, donde nos muestra que en la Biblia vemos enseguida que Dios hizo cosas maravillosas por su antiguo pueblo Israel, aunque sabemos que en la actualidad Jehová no interviene de ese modo en los asuntos del hombre. Upebare o Jeya, Comundo Yerere, que taiterei prueba de sus maravillosas obras. Por ello tenemos muchos motivos para decir, junto como el salmista lo hizo, cuántas son tus obras, oh Jehová, con sabiduría las ha hecho todas, la tierra está llena de sus producciones. Así que tenemos muchos motivos para ensalzar y Omombaiwazú, la jera de Jehová. Ubeyete Sandra, muchas gracias. Familia Infram. Y yo quería comentar sobre Josué 4, 1, 8 pb. Contexto menciona cómo Jehová hizo grande su nombre con el acto del milagro que hizo, ¿no? Y ese monumento en memoria de lo que había ocurrido con las 12 piedras, que quedarían como memoria de ese acto milagroso que tuvo para con su pueblo, realmente marcó la fe de los israelitas. Y ese acto maravilloso que Jehová hizo en el pasado nos da prueba de que él también va a seguir actuando a favor de su pueblo, a pesar de que los políticos o los caudillos o los líderes religiosos intenten ensuciar el nombre de Jehová. Tenemos sobradas razones para seguir alabándolo con fe, no solamente por lo que ha hecho y demostrando que lo pudo lograr, sino también tratando de orar para que la vindicación de su soberanía y de su gran nombre llegue pronto sobre toda la tierra. Ubeyete Belén, muchas gracias. Pepe, hermana, familia Cuenca, Upey Justina. Sí, por ejemplo, Josué capítulo 3, versículo 9. Allí dice, Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen la palabra de Jehová su Dios. Y qué interesante es este versículo, porque la nación de Israel tuvo que realmente nuevamente ahora seguir las instrucciones que le daba Josué, Jehová a través de Josué. Y en este tiempo también nos deja una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros también recibimos instrucciones de parte de Jehová a través del cuerpo gobernante, ¿no? Y qué importante que nosotros prestemos atención justamente a lo que Jehová nos brinda a través de la guía que nos da a través del esclavo fiel y discreto. Ubeyete Ramón, muy lindo. Justina, Upey familia Caballero. Josué 4, 8 adelante, mi sacerdote Océano Guarepe, río Jordán, Jehová me paso libre pe agua, o sea, pero
o hueyutaron guaripe o moía que 12 está alrededor o yokohamape. De la misma manera hoy la humanidad lleva o seguí igual que el mar muerto. Pero Jehová y Espíritu Santo a miles de testigos de Jehová y precursores que el mismo Espíritu se esfuerza lado a lado para llevar la buena nueva en todo el país entero. Gracias a la publicación que llega a nosotros mensualmente para capacitarnos todos los días para hablar a la gente del propósito de Dios. Que hace desembocar que van a hayan de ya organizaciones. Jutina, muchas gracias por este comentario. Familia Caballero, ya ando un comentario. Josué 5:2, Jehová lloré Josué, o preparamos unos cuantos cruceos circuncidados, a mi cuimba, no hay que circuncidar, pero ya puedo hay que tomar ese y potín, Jehová en donde, me supe devoción completa o mereceba. Pesa ven en el tiempo, en el putin, que tomar esa ya pues amongueta, primero ponía algunas cosas, te cotea ya y añan de Jehová, que tomar esa, en el potín, Jehová en donde, añame supe devoción puras, al limpio, hoy mereces Aisha. Pues hermano Fabián, muchas gracias entero. Muy bien, también hermano Ubaldo, y por ahí tenés de parte, ahí entero beba, comentarios Neporaba, hemos escuchado diversos comentarios muy lindos todos, así que excelente a todos los hermanos también. Coaga ya seguita con la lectura bíblica. Hoy tenemos la lectura de Josué, capítulo 3, versículo 1b, 13 pb. ¿No? Esto va a estar a cargo del hermano Egon Cardoso. Lo escuchamos. Upei Josué o mi israelita o pun apujarete o se sitingui hauaje río Jordánpe. Au puta o quejicue upepe o hasambo uepe río. Uperire 3 días a uepe mi oficial de pueblo pewa o hasape campamento rubi. Aje ishupecuera. Pejezabo 20 ma mi sacerdote levita pe o hueraja pendeyara Jehová arca del pacto tenepe semana a pejo apucueri. Pejo van a subir 890 metros rupi. Haani peñemo a un IBGC ni mishimi. Gatuhanwaisha peicuamba eta perupipa pejovana. Porque pe ne inahueteri pejo cota perupi. Josué he pe pueblo pe. Peñe santifica que ñandeyara renundepe, porque coeno Jehová o yapota pendejape umimba tuisa hayo yahanuma. Upe Josué he mi sacerdote pe. Tejupipe arca de pacto ja pejasape pueblo renundera. Upe maron ja cuera o jupipe arca de pacto ja ojope pueblo renundera. A Jehová he Josué pe. Cueste día añeponuta romboy tuisa entero ve israelita renundepe. Hoy kwa hanwahikwei hay metahanen dive hay mehaweisha moisen dive. Ereba mi sacerdote be o huerajajape arca del pacto. Pejuputivo epe río Jordán orilla peikeban ape upe. Ha peputa peñimbo upepe. Ha Josué he mi israelita pe. Peyuko ape ha pehendumba epa he pendeyara. Josué he chupecuera. Penepe y cua ponata ñandeyara oikobeba oinhapen de aputepe. Jajae homosetajapen en el nondenagui, umi cananeo, umi itita, umi aveo, umi pericita, umi gitseo, umi amorreo, ja umi jebuseo, perdón. Japenepe jesata o jasajapen en el nondenape río Jordán goteo, ñandeyara arca del pacto, ja ejina ñandeyara o mandaba coibutu y chapuere. Coanga pei por abo 12 cuimbae mi tribu de Israel, petén cuimbae cada tribu. Umi sacerdote hoy putimó per río Jordánpe, umi vagina umi o verajaba Jehová arca del pacto. Aejina ñandeyara o mandaba coibutu y chacuere. Upepete per río Jordán do sirimo veima. Pe o siriba o putata petén hendeitepe. Haeteta oiku o yeyokoa petén représate.
Muy bien, Aguillé, hermano Egon, y por ahí tenéis de lectura, ¿no? Pero bueno, el hermano Egon también trabaja en el punto número 10, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente: e cambia mi reñé laya. Va para que le nieva era jatabe, me hueve, tera puyabe, puyabe, y catuja guaya, oña entende por aumimbae, remboese, baja remocure, y jagua, umi, nerendúbape, ¿no? Qué importante es esto porque le da vida a la lectura cuando uno la va haciendo, ¿no? Entonces uno disfruta más. Vaya paicature chapó, bueno, entre otras cosas vamos a ver que reñé jatabe, tera, me hueve, y catúa ñeja también en boeta ya ve umimbae, importante bebatera, remocureita ya ve umiñarendúa. Ella puede ver upeisa, ella ve la Biblia, petei mensaje y pojuiba. Ja ere envolve petei bae, o ya acaba o hija we, o cuijille batera, o yepuya puiba. Nate cotebei, eletera, ñeja taiterei. Y miren esto que importante cuando hacemos la lectura también, ¿no? Siempre éramos jataiterei, umini renduba o pensata reya oja supecuera. Do valeia vei re exageraiterei letera eñelaya anija o umini renduba oñi concentraiterei upeba, ¿no? Así que notamos que es importante desde hacer una buena lectura, cambiando los tonos de la voz, no exagerando, para que las personas realmente no se asusten. Así que muchísimas gracias, Egon, disfrutamos de tu lectura, te animamos a que sigas con este progreso. Bien, Coaga ya seguita con la parte ñamboé por ave jagua. Así que, bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Petei cocinera Orecoba era Petei cocina y poraba, o se por jagua supe la tembiu. Dorecoy la cocina porá, no sé por moai supe. Entonces la pregunta sería, Jañande, ¿ya predicás jagua yarecopa umi herramientas yaipurú bairá? Bueno, vamos a ver que realmente cómo podemos utilizar estas herramientas que Jehová nos da. Sí, Jehová me debe unir herramientas ñanepitiboba, ñaporomboé por abejaguá. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, mi video, tratados, revistas, folletos, libros, japé herramienta y mi importante beba, la Biblia, ¿no? Nuestra principal herramienta. Pero o me debe unir herramienta y investigar Jaguar, y en el Pitiboba ya explicar Jaguar la Biblia. ¿Dónde las encontramos? Bueno, Umiba Pitepe hoy Watchtower Library, P aplicación JW Library, P biblioteca hoy va Internet, Watchtower, Apeguía y Puruba Testigos de Jehová, Otopaz Jaguar Información. Así que vemos, ¿no? Jehová nos da muchas herramientas para que podamos cumplir con lo que Él nos ha encargado. Así que tenemos para usarla. Reguay Tereita, ninguna y Purúramo, una información o iba disponible para estudiar por abeja o la luna. El Pitiboquen aveina estudiante hoy por Ocuajagua, una herramienta. Peisa Jaecuera, voy o Reguay Tereita o Topau, Umimba, hoy cuasero. Así que también no solo tenemos que saber usarlas nosotros, sino también animar a nuestros estudiantes a que ellos también puedan aprender a usar estas herramientas. Entonces va a ser un estudio que lo vamos a disfrutar mucho y ellos también van a disfrutar mucho. Así que Coaga, ya que llamé IP video, ya Akinan, ya Yapobo discípulo, ya acepta Jehová ayuda e Ipurú mi herramienta. Así que después animamos a todos, después de ver el video, a que puedan participar con sus comentarios en las porantes. Ñande Yaraja éramos ñane amigo. Shewara peande katui. Sí, Katu. Peñande oño amiga Haisha. Pero un debe corojecha. Pero ñande Yara, ñane amigo. No creo. Pero en Getamba hay Katu varejecha. Por ejemplo, pecreación. Pero se ninguno aprendeu mi pe naturaleza, pe. O evoluciona jaujo. Va, ese poeta ñande Yara, güey. Bueno, se ninguna ñe debe evoluciones. Sino mimba eñan de Yara ya poba cuere. Ani sienten dere pensañan de Yara oreco jaita ayer y hau pepe ya poja entero va. Pagna, entero va ego evoluciona. Muy y pata. No creo la naturaleza se puede y cua abeja agua supe. Nay me curi preparada explica agua supe upe tema. Te cotemeta investigará. Ya es Shami, a Malicia Coa y Cota.
Baepa y está científico. Océano Uruguay, compuesto químico. Malicia, ya tuve treima. Ya ella ve mí. ¿Cuál te gusta? Mi célula y cotebeba. ADN, ARN, proteína. Deja el pealas de cuál sea. Yo tengo ya tu ogro viajando a algo en dos echaiva. Mejor vete a llevar un araña pero una mujer caupea. Pe evolución ningo petinilla pu oñembo eva o parupiete. Upe varu mi gente en la catuyo y cuañan de yarape. Java puta esperanza une. Coa y cota. Porque pea hinaja elo y cuasea. No tatan ba echa pape creación ya nemo anguiñan de yarare. Hamba echa pape evolución ya nemo momburu shuwi. Bueno, a pensar en mi curi peñeño que estaba acuere. Ha investiga en mi curi upete mare. Oima, dale. ¿De gusta itereita la topa acue? Oima. Yo puta chocande. Ajá, Vale. ¿Ya haré ya tú ese? Va, Bueno. Muy bien, excelente. Por ahí tenéis de video. Sí, la primera por Andú, hey, Baepa hey Aramipe Creación de Oñe Yocoba Nildape. Así que animamos a todos que puedan participar. Máximo, por favor. Claro, ¿no? Corae puso la objeción de que es muy difícil creer en alguien que no vemos. Y hasta dijo en forma de burla que Dios tiene un taller en el cielo. Y estaba convencida de que todo evoluciona, ¿no? Muy bien, Upesaite, muchísimas gracias, Máximo. Así que, hermano Jesús, por favor. Sí, y es para pensarlo seriamente. A uno lo puede sorprender con una pregunta de esta. Ahora la pregunta es nuestra que nos tenemos que hacer. ¿Estoy preparado yo para... He investigado estas cosas porque son posibles que sucedan? ¿Qué es la creación, la diferencia con la evolución? Eso lo tenemos que tener bastante, digamos, ya adelantado. Así que es bueno que nos vayamos preparando, porque si nos sale la pregunta no nos agarre tal sorpresa. Upesaite, muy bien, excelente, ¿no? Así que tenemos que ir preparándonos. Rafael, por favor. Ya lleva a hermana, va a ser para sorprenderse ayer para y preguntas a no y cuál va a ser para contestar eso ayer. Pero ya va a ser para pedir, oye, prepara para hermana, lleva años de ese mismo pe ahí porque esta pregunta alguna vez de que ya contestar de golpe ayer para la persona, pero para ya recoger una instrucción que tomamos ayer para ya no próximo. Upesaite, muy bien, gracias, Rafa. Entonces, Mopa Autopanilda, mi información. Hermana María Inés. Gracias, Mario. En el sitio de internet JW, ¿no? Guía el Puruta Testigo de Jehová. Hermana investigaba varios temas, pero topá PTI Atalaya del 15 del 10 del 2013, bajo el título Precreación o Jeyaucañan de Yara o Existija. Artículo justo ite o uyupe. Upesaite, muy bien, gracias, hermana Mari. Hermana Mirta. Yo gustate leí la actitud que tuvo la hermana, porque si bien, basado en la pregunta que le hizo el ama de casa, hay mucha información sobre el tema que la joven tenía dudas, hay muchísima información, pero buscó específicamente la información que ella necesitaba. Es decir, nosotros tenemos un abanico de temas que le interesan a la gente, pero tenemos que escuchar bien qué es lo que tiene el amo de casa de duda para después buscar la información adecuada. Upesaite, muy bien.
Excelente, sí, tenemos que buscar algo que es simple, que puedan entender rápidamente. Paella Panilda, hoy por vos, por AP, información, Aramí, Peguará. Gustavo, por favor. Angé Hawaii más Mirta Hayepa, que tiene información, ¿no? Hayepa que Hawaii y Andella explica Hawaii que tiene evolución Hayepa. Punto de vista, Hayepa, por ejemplo, ADN, ARN, miare, según mi punto de vista científico, Hayepa. Pero sin embargo, la hermano ya puedo cueja es que oye mongueta va epa la ñete jape o interesaba jalo y cotebe va no pe estudiante hoy cuaja ya puedo aprender o pues ahora EOGK a cada título topaba pe juegos y no ya puedo mongueta ese que tan soy cua o comení página puede situación o puede parte o no Hayepa o esa yo sin embargo EOGK creación o esa OK ñande ya no existe how puede la cotener que pille estudiantes Hayepa how pesa que tomamos eso por mensaje o sea que en su caso ya llevo información añete how y cotener Pesa este aguille Gustavo y para este última por andú baella pa hoy cultivó nildape umi herramienta viva ni investigar jaguar Ubaldo puede ser. Sí, ya esa Hawaii Nilda primera hora os sorprende su pregunto ya puedo ahora mí Hawaii puno hekao mi información pero otopaje está pero abei o yuju está que y que tu uta va a entender jamás porque oye ema su creaciones corija entonces hoy potaje sacar su pe o sea pete sencillo vea hoy por ago guíape o pechar upija o topa pete importante oye ape creación a evolución dejar la comparación o muy curi de que creación ya tenemos en de yarare ape evolución ya tenemos entonces coa o topape o yo topa llego en nivel oye puno morai jupe tetia epe o esa cachupe o mombe o suemba epala o interesada chupe a topa a shauka sendere entonces coi putin o chupe y catón maisha o responde pe estudiante pe la y pregunta Aguille, Waldo, último comentario, Infram, familia Infram. A Pepe ya se llama Mario, muchas gracias. De primera reacción, hermana. Cuando le hicieron las preguntas, oñe sentí insegura y seria, inclusive oñe pensar chupé, ombo duda inclusive la información, güey. Oye, prepararía ella por más segura, Ubaldo, tranquilo pona oñe oí tranquila la estudiante pela mensaje de la Biblia. De micrófono Mario, por favor. De micrófono Mario, por favor, micrófono. Muy bien, gracias Carlos, gracias por tu comentario, muy lindo. Así que hemos visto, hermanos, ya aprovechá paiteque, uni herramienta por A. Jehová me eva ñandebe. Aupeyarón ñande catupirita, jaoicota ñande jehui, boejara Jehová pope. Así que muy lindo. Muchas gracias, hermanos, también por su participación con los comentarios. La siguiente parte va a estar a cargo de la hermana Belén Infran y Leticia Páez, será el estudio bíblico. Bueno, Leti, Maishapa. Ya se llama Hawaii pe semana pasada, o puta curi pendiente, PTI por andú, va otra pregunta, donde contestaba veí la Biblia, pe. Sí, por ahí interés y na Belén con a este lado. Sí, el tema voy, Hawaii de ver la otra vez, curi, que arecó la Biblia, pero de ahí puruco hay. Sí, se mandó a pe folieto, rupibe, yaicota udape para siempre, amondoma cuendebe pe semana pasada, ñas esa guillota oñondibe, japea ñañepuruta coanga. Pe lección 1, oñepurumbo weorecope te introducción, ella pa la Biblia y catune putugo.
Sí, ale curiupe baja interesante terei. Sí, ayepa que sí. Qué bueno que hayas podido leerlas. Dije tan baeñan de puda prueba. Handeleti bailan de puda prueba. Realmente, o sea, personalmente lleve siempre la puda ayepa la arecope de un trabajo estable, digamos. Y que tu hawaiya se mantiene el día a día, y que tu hawaiya y dignamente, upeba siempre la pueda prueba. Oye, para que sí. Jetan bae lleve se preocupaba veí, ahí para que entero nos preocupamos por muchísimas cosas. Aunque la Biblia coanga no hueruñan de soluciones, pero omeñan de esperanza, omeñan de vegeta herramienta y que tu hawaiya ñambojobay, umin bae ya hasabajinas a un problema ya huerecoba. Por eso ahora entramos en el punto 1, ¿lo tenés? Que dice, Icatupa la Biblia contestañan de umimba ella y coaseba, LS, de punto 1. Bueno, sí, ahora copa. Hey, la Biblia contestañan debe cuando ponando un importante tereiva. Vaya pa oñe ponuba la Biblia, la vida, va ere pa ñaime coape, va ere pa o sufrió mi gente inocente, va ere pa icoñan de jeguiña manorire, va ere pa oñe taite guerra entero beba y cosera moyepepe o apupe, va ere pa icota coñan de planeta wi, oñe hundita pa. La Biblia ñane mukune y que tu hawaiya ña investiga cuando ajeta y trei persona o topamos mi respuesta o convenceba su pecuera. Excelente, ahuyen de lectura de Leti, excelente. Va por andu vamos a debe la Biblia, según apartado. Añete ningo jeta y trei pregunta o apayepa, pero la lleva siempre la añe por andu allí va a por sufrir mi gente inocente. Ajelláramos o agenduramos she moñiñandu terei, va a pa mi gente o ya aprovecha otro para beneficio propio. Ayepa que sí, qué interesante, Leti. Es importante tereilla y cuadramos con ambas, ayepa. Upebare la Biblia ñanemo curei y que tu hawaiya ña investiga, y que tu hawaiya ya y cuá va ere pa y poco amba, aracae pa o pata, ¿no? Ya entonces punto 2. Vaya para la Biblia, ñane putuo, ya ajawa coanga maoi. ¿LS? Sí. Hey, coabete. La Biblia peicatuya topado mi consejo y ponabeba. Por ejemplo, ñanemboen vaixe peicatuya ugañane familia. O mombeua de ñandebe va peicatuya ya popo, ¿no? Ñañe quebrantai terei. Amba ella peicatuya disfruta de trabajo o tocaba ñandebe de yapo. Co publicación pe ña aprendeta va pa hei la Biblia. Upete marejaje tabe en baere. A medida que estudiar es ella cuata, cierto y tejas e iba 2 Timoteo 3:16. Entero en bae o de yara ñepe y de provecho. Muy bien, excelente la de lectura de Leti. Pero, y analizando web co-apartado, ¿le enseñan de 2 Timoteo 3:16? Sí, Belén, pero va ella que tú leer texto. Hoy por alande por andu. Poco arape texto, hoy jape, jaupepe o ahorita debe la texto. Bueno, en el tema. ¿Salió? Sí, y entero mae hoy bañan de yara ñeme o uñan de yara we. Hay de provecho ña por un boe janwa o he shauka janwa ñan de mae pa hoy bai. Ya corregí janwa entero mae ha ña nemboye ya po janwa min bae hoy ponaba. Excelente, Leti. Entonces, ¿por qué está este texto? Vaya para la Biblia catuña neputuoya a Hawá. Va a endere. Y de provecho ya o shaukañan deben bae pa y bai habe y ñan nemboen bae pa y que tú ya po y ponaba. Upei yaite. Entero ya ugase, ayepa. Pero es que tal vez ñañe quebranta y terei. Pero ya a lo largo de este análisis, video Rupi B,
Biblia rupibe, va ella pa la Biblia y catuña neputego. Y como dice acá, ¿no? Si bien no reemplaza la Biblia, ñanemo creel yajecajawa los textos o iba upepe, porque peilla rupibeña aprendeta la Biblia, que es lo que más nos interesa. Así que bueno, si te gustó como lo hicimos, Leti, pe semana uape, lo que no lleguita, corape, ja ñañe mongueta toñondive sapuaite minder. Dale, Belén, sí, los anota ahora. Bueno, gracias, Leti. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias, Leticia, y por ahí tren de parte, ¿no? Un lindo comienzo, un lindo estudio. Pero la hermana Belén trabajaba en la lección número 15, Jaimeba era seguro pe erevare, ¿no? Vaepa Heise, Ejeyaucaba era la imeja seguro o pamba erevare, jave pe información importante ja uminer en duba pe guará. Vaya pa cature japón, bueno, se prepara por abará, estudiar pe información, entender por amebe umimba importante vega, jamba ella pa umiba, venimos pudiendo la Biblia. Ñeja ha explicado pamba y sencillo vejaisa, aupeara, la tecotebei hereje taitere imbae, pensamba esa papa información, hoy putibota, uminer en duape, jae yeruregio vape, o me jaguán debe espíritu. Bueno, y hemos visto, ¿no? Si bien era el primer estudio, quizás no había muchas cosas para hablar con mucha convicción, pero por ejemplo, notaba cómo estabas bien segura cuando le contestabas a Leticia, o por ejemplo, cuando ella tenía duda, cómo podía hacer para leer un texto, cómo se lo explicabas vos sencillamente, cómo lo podía hacer, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, hermanas. Realmente disfrutamos de una linda demostración de cómo se debe comenzar un estudio con el nuevo concepto. Excelente, muchísimas gracias. Bien, cohaga ya seguita con la parte Yaiko Cristiano Teisha, ¿no? Para esto vamos a entonar el cántico Purajei 96, Ñamombaeñan de Yarañe Petei Tesoroya, basado en Proverbios capítulo 2, versículo 1.
Muy bien, Coagacha Seguita, Umimba y de Provecho estaba congregación. Esta parte va a estar a cargo del hermano Jesús. Y estemos atentos, escuchemos el título. Sigamos creciendo con el pueblo que Jehová bendice. Escuchamos, hermano Jesús. Y por ahí tenéis la congregación PTI de Guaraní, Rosario, Perú. PTI. Pero el testimonio, Tuizabeba. Realmente, en estos años que hemos estado participando, a felicitar grandemente, hermano, por el buen trabajo y la disposición de dar testimonio. Es cierto que no convertimos al mundo, pero Mateo 24:14, no debemos de olvidar lo que dice. Por ejemplo, en parte, 24:14, cuando apóstol fuera o por andú. Ahora acá, ¡epa! Suceden las cosas. Bueno, 14 dice, Jaumí noticia porá, oye Eva ni andeyara reinore, que es lo que estamos dando el testimonio. ¿Sí? Oye Eva ni andeyara reinore, onie mombeuta, o paro pieteco y voy a peari. Upe mensaje, oye cuajawa, entero de tarupi, ja upei, o guajeta pepín. Así que cumplí con esta comisión importante TRI, Rosario Peguá, pero realmente de repente sapia a mí la cambio. Y a veces como uno quedó un poco como descolocado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la organización de Jehová, atenta y sabia, puso de manifiesto el modelo a seguir. Y ante ya el espíritu. Qué lindo como hemos aprendido cosas nuevas, Yahoo, maneras de predicar, que realmente lo hacemos de lógate. Taipori, viaje de punta a otra punta, reunión, viaje, tarde, 10 de la noche, 11 de la noche, lo hagan, asamblea jape, no viajáis, vae, porque todo lo tenemos y por ahí de lógate. Qué buen ejemplo que se ha dado en la congregación de aceptar con mandato que la organización nos ha puesto de manifiesto. Y esto es muy interesante con lo que la Biblia menciona. Vaepa Jehová hoy potaya yapó. ¿Qué es lo que Jehová quiere? Ni al de ya organización, ojote nondego tu getagendailla. Por ejemplo, coagarupi, ni entender por haber getan bae o iba la Biblia. ¿Cuánto conocimiento Piajú de entender estos últimos tiempos? Por ejemplo, el libro de Ezequiel. La predicación. ¿Cuántas cosas importantes tenéis? Por eso así está Proverbios 4:18. Importante tenéis, contesto, Proverbios 4:18, ya lee entonces, Unión Diversa. Pero mi justo vara pe, jaete peluz, o jesapeba, pejarebe. Jesacabeba, o jobo, asayetite, pebe. Hasta que quede el mediodía, todo entendido y claro. No es así como está sucediendo con la congregación guaraní, con todas las congregaciones del mundo. Pero qué importante, a seguita, la organización nos va guiando a llegar, a alcanzar la meta que nos hemos puesto, como un dopiajú. Por ejemplo, pero y por año y por andú. Astudiaja aicuapaitepa umi entendimiento piajú o huelojeva pe tembiguay yerovia. Ayer para la Biblia cada día leemos. Esto es importante que lo vayamos poniendo en cuenta. Añetejape ningo da jasui ya yapoja guaco ambae. No es difícil.
Es cuestión de proponernos, igual que la tecnología. A veces dice, yo no voy a poder. Sí podemos, porque todos podemos aprender. Para eso están las ayudas. Y qué importante esto, ¿no? Y justamente, importante tenéis ningo, ya estudian memenia de yarañe. ¿Sí? Siempre tenemos que estudiar la palabra de Dios. Baerepa. Ya po bimbae ni aprendeba. Ya veite donde goteó Jehová organización nivel. Coite, coaga, Hiaguimaitema, Pezecatá, Asiguazú. Antes que se acerque el fin, tenemos que prepararnos para esta situación. Y esto es justamente estar como vivos, actuando espiritualmente y siguiendo los pasos que la organización nos va marcando para alcanzar el final. Ya que Kakena Jehová organización o Joja goteó. ¿Por qué la pregunta? Por acá cita ejemplo va ahí. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Israel, cuando Jesucristo predicó el mensaje del reino, no cambiáis los judíos. No, dice, seguita la ley. Porque esa cosa piajú no convenía. Entonces, ¿qué sucedió? Se quedaron atrás. Perdieron la oportunidad. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña? Que cuando la organización va marcando el paso de cosas nuevas, tenemos que estar dispuestos a aprenderlas y practicarlas. Porque esto va a ser justamente el resultado de seguir vivos espiritualmente, haciendo las cosas miandellaro y potajailla, no como queremos nosotros. Va ni aprender yuguicuera de estos cambios. Ni andea veía que y yo, por era la Biblia, japeae, ya acepta, hoy verae cambio, o ya povalia de ya organización. Tajae PTI, entendimiento piajú, tera, ya predicar la. Así que quizás vengan nuevos cambios, nuevos ajustes, y vamos a tener que estar también dispuestos a hacer los ajustes y los cambios. Entero iñerendúa Jehová, ja y mi organización, catuete o jupitita geta bendición. Umi ungido primero, porque fueron escogidos antes, y upei a seguita, umi opita tapa, coiwi apeari, catuoi cota, buiape petei jardín, neporábape, como un dopiajú. Ayepa tu yaitemba catu, jaguere, sí, ni añe, ni ande, gratillacuera pe mundo piajure, ni ande yara o prometeba. Y cierto ja, y seguro que resultará, como dice el Salmo 37:11. Umi que coyoyaba pe, opita pata, co y bu. Ja, piaguapipe, oikota jicuay. La paz. El mundo se desbarra, se resquebrajan pedazos de odio y maldad, pero el pueblo de Dios, opitata, piaguapi, en paz. Qué importante, ¿no es cierto? Así está Isaías, justamente 25:8, y por ahí te leí con comentario, Isaías. Nuestro país también. Isaías 25:8, que hay peis. Ni andellara Jehová o gobernado pambae, o jundita peñemanó o pa araguará. Ja, o mocata humigente eresai. Coi huitu y yacuere, oñemotín baecue y pueblo ve. Pero jae, hoy peaiteta upeba. Peilla, oikota, porque Jehová, Jeima, oikota ja. Ah,
seguro que cumplita, ¿verdad? Ayepa y por ahí te humilbae, ni añe era aroba, ni aimeba, getaiterei persona, ni añeme eva baekue Jehová. Se están dando millones de personas a Jehová. Pero el catuja huella, ya que ya coamba es por ahí te. Cada uno ya era tenonde goteo, ni andeyara organización dive. Común añá, o ni jundipo taitema, upébare, ya decidí que na, ni a mombaete, ni ande yeroviaja, ya agradece, ni ande piaite huive, o pamba e Jehová, o me eva ni andebe, ni a mombae guazú, jaguar yupe. Es el principal motivo de la predicación y el testimonio a seguita. Importante que realmente tengamos siempre el ejemplo y prueba de los cristianos que realmente fueron decididos del primer siglo, como lo estamos haciendo en este tiempo. Upébare, ya se decidí que nada, ni a mombarete ni ande yeroviar, ya agradece ni ande piaite huive. O pamba e Jehová o me eva ni andebe, ni a mombae guasum, jaguá, yupe. Ni a nieja baerá, ni a janga, o imitar sería, David. Paeo yerure, David, ni en Bohemia de ya. Bueno, cae ningo que iba después. Peteín baente, a yerureta Jehovape, caupeba, a jecata. ¿Sí? Hay cose Jehová longape, como las reuniones, ejemplo. Hay cobea ya pucupue, y catuja guaya, ajeya, va ella y tepa Jehová, y piaporaba, ja, o güero cori, jaguá, y templo. Como estamos aprendiendo el libro de Ezequiel, que cohaga templo, el servicio a Jehová, como potí. Un servicio que se está haciendo como un dotrizacuere. Da y pone un lugar solamente, sino el templo espiritual que justamente Ibaga Peruano. A ver, y cada uno ya decidí bailar, ñaña caramá, jatá, Jehová y pueblo de ya seguí, yajá, tenonde, goteo, ñandeyar organización en directo. Así que importante entonces, con consejo y por ahí tereiva, porque justamente la tanga está aquí por revista, ya oje yauca, como si estuviéramos en el nuevo mundo. Obviay tereí, porque justamente la parte final de estos tiempos, y ya tuve tereíba, muchos problemas, situaciones penosas, enfermedades y otras cosas. Sin embargo, obviay tereí, porque pronto, como decía Isaías, o pajá, o paité, toda situación va a ir, porque ni al de Yara, sí, Peya que ahí, él lo ha mencionado y así resultará. Así que bueno, hermano, a felicitar entero B, Congregación Guaraní Rosario Peruá, por el apoyo, por la decisión que seguita ya serví Jehová, no importa los cambios, no importa los problemas, a seguita hasta que ni ya nos introduzca como mundo viajú. Aguillé, hermano Jesús, y por ahí tenéis de parte, la verdad que fue muy lindo, muy estimulante, muy fortalecedor estas palabras, así que seguramente nos van a animar a todos a seguir avanzando con el pueblo de Jehová. Excelente, hermano Jesús. Muy bien, muchas gracias. Juega ya seguita con el estudio bíblico de la congregación Peguá. Esto va a estar a cargo del hermano Gustavo Moreira, así que invitamos al hermano para su parte.
Muy bien, gracias, Mante. Pesa ya saco parte peaco capítulo 14. Ya moñe punuta hina pea ya esa yo. Oye titulaba hina coba hina pelei. Oye eva pe templore. Y kata wesa ya entender por ayepa. En primer lugar hoy ya se atacó con video. Como saca por de hina. Va ere para la otra tata va para la aprende ta vagina peaco parte. Así que ñañe puno jamás hoy ya se chata hoy peaco video. Así que ya sale comience. Pe otro capítulo pe yahesha kurimba mensaje pa orekoba cuepe visión oñeva pe templore, umi judío iba pe guana prisionero. Co capítulo pe yaheshata va epa específicamente ombo era ecovisión umi judío pe. Umi barupi veña entender tan va mensaje pa orekoco visión ñandebe guana ko angarupi ha amogo tuve. Ya le mina Ezequiel 43:12, pe texto mo puendaba co capítulo. Co vagina pe ley oñe eva pe templore. Completo ite pe lugar o iba pe montaña no ame, pe templo yerere completo ite sagrado itereígina. Co vagina pe ley oñe eva pe templore. De estudiaba co capítulo geraba co vagina pe ley oñe eva pe templore, iñeja a embojovai con a ponando. Va en va epa o aprende un mi judío iba prisionero, pe visión o echaba ecuewi Ezequiel. Va esa pa co visión oñe cumplí hinaña ne tiempo pe. Remañabo pe templo ranga Ezequiel los echaba ecuere. Va en va para aprender haripuruse pe adoración re me eva pe Jehová pe. Co visión oñe eva pe templore, ñanemo mandu a Jehová ja pe mboejara y yo ya ha. Ha oye vale co visión orecobare jetaite detalle, ñanembo ejanguan va epa yayapo vara, ha eo acepta janguan ñane adoración. Co mundo ningo a más días eco que ave, pero ñane mandu avana Jehová mandamiento cuera y yivate treija, ha umiva no cambiai. Jehová ipota curi umi israelita o adorashupe, ha eo ipota haisha, ha upeva veio ipota ñande yayapo. Muy bien. Así que ya recomate el panorama completa y no pues ya nos lleva. Por otro eso ya analizáis mi párrafo 1 a 2. Ya yo lo remito de hermana Fabián, pero le dejan de párrafo 1 y 2. Pe templo Ezequiel os echaba cuevisión, pe ahí pe templo espiritual tu Shaiteba, apóstol Pablo me sacaba de cuejeta año periré. Upe ya esa pe capítulos asaba de cuepe. Ña aprende guri upe visión ombo es agüeñan de yara pueblo pe, es importante jao cumplir y cuay umi mandamiento, oye adora jamás supe ja eo hipota jaish. De yara pueblo y catuyedito y co Jehová amigo ramo o cumpliramo año y teo mi mandamiento. Upeore Jehová os esa ucaín importante ja, umiva, he ibo 2 veces o ipe te versículo pe. Co vagina pe ley oñe eva pe templore. Pero cuando te venga contestamos con mi pregunta. Primero, va esa pape visión oñe eva pe templore, hoy putimo va huevo mi judío Ezequiel tiempo pe guarepe, o esa cuan jamás va esa pa Jehová hoy pota oye adorar chupe. Ñambojo va y boco pregunta, ñane putimota, ñambojo va y jamás pe segunda pregunta. Va epa he iseñan de beguana upe visión, o a arapaja y yetu uateba pe. Muy bien. Cuando ya, en primer lugar, ya leí, capturamos Ezequiel, capítulo 43 a versículo 12. O virtual, o sin directamente pendepo. Ya yo entender, hermana Elsa, por favor. Coagina pe ley, oñe eva pe templore, completo ite, pe rugal o iba pe montaña ame, pe templo yerere, completo ite, y sagrado itere hina, o pe vagina pe ley o iba pe templore. Muy bien, gracias, mandolán de lectura, Elsa. Pon ahí, la por andú, ya recoba en cuenta peaco
versículo ya leo que ponga va a aprender previsión o estaba Ezequiel pe capítulo o estaba cueve. Jacinto, por favor. Bueno, ya aprender curipe visión hombo hawaiian de yara pueblo y importante ha o cumplir cuál mi mandamiento. Banao puede oye adorar a su peja hoy pota jaisa. Allá se sabe ahí un sacaña de Ezequiel 43:12 pe o para Jehová eso caña importante ha iba iba 2 veces voy pe en versículo pe co vagina te ley. Entonces y antes yara pueblo y que tu lleguito y coge Jehová mi oramos, pero o cumpliramos año y te o mi mandamiento. Upe saite. Upepe y capturamos familia Ríos. Sí, pero cuando te venía contestamos hoy por anduje. Primero, vaya pape visión o nieva pe templo o putuba con mi judío Ezequiel tiempo pe guarepe o que chaucajan Juan va ella pa que voy potado y adorar su pe. Llamo Jobai, vos con pregunta, ya ne putibota, llamo Jobai Juan pe segunda pregunta de vaya pa y señor ñandebe guara upe visión de Coana, Paja y de Tuba. Upe gracias, Mante. Muchas gracias, Ande. Upepe Justina, por favor. Gracias. Según el párrafo de capítulo anterior, ya aprendí que pe templo ya estaba Ezequiel oñe evareje la pe templo espiritual. O sea, upe iré o masacacuri año iré o masacacuri Pablo que ñande yara pueblo importante o cumplir el mandamiento de Jaisa Jacinto oñe cumplir pe ñande ya mandamiento o ya adora jamás supe a hoy pota Jaisa ñande yara pueblo y catu oyeita hoy co Jehová amigo oñe cumplir jamás mi mandamiento pues oñe ñande yara va a aceptar llegue amigo fuera porque Jaisa 2 veces o hija y la oñe cumplir jamás ley. Entonces ella Jaisa pensaba que pues vamos a acuerda o pensaba deja eva acepta llegada pe mandamiento oñe cumplió o cojan a subir la ñande ya era amigo ahora. Upe saite. Muy bien. Pabre ya pota pe por anduje iba pe moconja ya echaba con ana hei va pa ñambo jovaita co capítulo pe. Pepe Marcos, por favor. Claro, contesta incorporando. Primero era, vaya para previsión, o lleva pe templo, retuvo el juego un judío, sé que el tiempo, pe guarepe, o que yo caja guapa, vaya para que va hoy potado, ya de recipe. Y mo coija, orando, ahí, va para que enseñan de guara, o previsión, con la paja y tu teba. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Mante. Cuando vos ya seguiste ya se aplicó parte y titulaban va epa o aprender va con mi judío con visión, güey. Ñambo vais a una primera pregunta. Ya está a mí algunos detalles y yo ya iba a recoba pe templo o iba pe visión pe montaña y yuba teteba. Un mi gente pensaba pe templo Ezequiel visión pe guare. Hoy me ni mandó a Isaías profecía o por muy que en tebare. Haje iba oyado la yeta haje pe año y tende. Pero va pombo eso pe cuera o chavo Jehová roga pe te montaña y yuba te iba pe. Ombo eso pe cuera pe adoración oñe me eva Jehová pe oñe mo iba en aja pe te en lugar y yuba te va pe. Oñe mbo tuisha ha oñe momba beba en aja o pamba ewi. Añe te jape pe adoración oñe me eva Jehová pe o ibo inte pe te en lugar y importante te iba pe. Porque ojina ñan de yarawi. Pe y importante beba entero mi otro Dios aputebe.
Pero pe pueblo, do ya poi curi upe oñehano a su upera. Este 3 años, recuerda que beso ella oñemonga oye desprecia, ha oye huereco cumba eve uno guaisha pe adoración oñeme eva Jehová pe. O esa oñan de yararoga oñejapete en lugar ubatepe, oñembotuisha, ha oñemomba eja oñemerece haisha, catuete oimene omomira umi ipu aponavape, o tinja guajembia po baicuere. Muy bien. Aporando hey. Va pombo mi gente ve. O esa Jawere, Jehová, Roga, Petei, montaña y Yiguate Treiva. O Pepe, Silvia o Ismael. Se apoya que andaba lleva más el tema de mi sé que el o sea con tiempo de visión Isaías 2 mas itu mandu aga super escuela e upaya poti por andu pero pa super coge chavo Jehová roga peti montaña yo te tereiva pe upombo super escuela en base tepa que va poñi moiva en primer lugar entero ahí para adoración oñi me eva super ahí va sacar pompe Salmo 97:9 importante TTI o wahina minya de yara wi mi ba lleva mi entero mi otro Dios a usted wi apea o saca pona lleva base tepa mando anes ikira Jehová apoyadora jamás entonces oñembotu sha supe año intente o me hace adoración verdadera o ya un ya peje esta vez y pues o me mandó a su escuela Jehová base tepa niño ya hay Upe Saite. Upepe Juan, por favor. Sí, ja, hoy me mandó a Isaías profecía, o promo creo de Tebare, ja, que iba, o ya ahora, y el taja Jehoape año y tende. Upe Saite. Por favor, Humberto, Hueve. Sí, Jañete, Jape Abei, mi israelita y sincero ape, ombo niñandúa ahí, o ñenguasigi cuay, porque pea la ojechacaba jina, pe iguateja, pe montaña, pe oinjara pecha, de que la Jehová adoración hipotíbara, oinanate nondepe, jaoyewero jorija, pero jaecuerando ya, oila y parte. Vea, veis, timba, eñandeña, amonguetábara, porque Jehová organización oseguita, hipotita siempre, pero ñandena ñatendeino, va, esa paña hijina, y catucuá ñaneotía, veis. Exactamente. Ayer pequeño importante, vea comparte ya, amongueta jamás, pues, ayer Jesús, por favor. Y justamente a diferencia tuya, la diferencia con la religión Wahú, porque donde Yara justamente o merece el respeto, la gloria, la alabanza, pero la religión de Wahú, dioses, digamos, que no tienen valor, no tenían que ser parecidos o que se parezcan, nada que ver, pues la montaña con la tierra hay una gran diferencia en la altura. Y ahí está justamente como tenía que ser la adoración de Jehová, por encima de todas las demás religiones. Exactamente. Así que ya esa por ahí te digo, pues son pocas partes allá, ¿va? Pepe Gladys, por favor. Gladys Gómez. Sí, upegare pe párrafo pajape oje ocaña debe que pe pueblos y oje chaboñan de yararoga o jape ten lugar ubatepe oñembotuichaja oñemombaeja o merece haisha katoto mene omomuira eumi ipyaporava pe otihagua hembiapo vaikuére ko'akua tiempo pe vei katuja oikohapecha heta umi ipyaporava ohechakuaa nojapói hína umi mba'e o corresponde haisha ha ojevy hape vaikuégui ha ojapo umi mba'e Jehová oipotáva. Exactamente. Pues ahí te. Fernando.
Claro, por eso era claro, ¿no?, que ellos no estaban cumpliendo con su deber como nación, porque la adoración pura de Jehová era claro, era sabido, ¿verdad? No había nada que explicar. El Salmo 97:9 es que dice que Jehová eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y menciona allí, estás en una posición elevada, muy por encima de todos los demás dioses. Así que ya estaba dicho eso, ¿no? Había que cumplir su parte y ellos no la estaban haciendo en ese momento. Exactamente. Va a ñande ya aprender beco punto dice hermano cuera. Ñande jambo hasaramo ñande yejepea. O Pepe y Rito, por favor. Claro, coape ñande ya coape ya dua con mundo hija que pa este timba ñande botabu mi fue mi religión. Pero sin embargo, coape Jehová ya esa para Jehová o limpias, ñande limpias que para medida que ñande ya estudiar ya hago la ella entender ma paja oja no ñande. Entonces pega su ñande ma es importante importante que leí ñande una vez ya esa coape uni y aporaba pe on tin cuando apoyando ya y cuama va es para Jehová oja no ñande güey a pues ya por la mopete iba ella y que tú Jehová pe wana hasi entonces para ñande ñangare comana a mi hawan ya a con años ham. Exactamente. Ahora es importante ya se con puntos ayepa. Ha ñande voy a poder montar o peisa ñande yeje. Jaiméramos ayepa algo. Ya huele coña tijawa. Ya en San yo peaco parte con capítulo 14 ya chao y que toda gente ñande ya tú. Ñatin ya será muy buena ayepa. Que toma ese ña y me ponen y Jehová en donde pe ayepa. Que toma ese ya me sopla adoración pura. O pe Jehová merece jaisa ayepa. Muy bien. Ya esa mina peaco o pe párrafo 4 a 5 con Ana. Entrada y llegó a Tetereiva. Oye, por una petición, Ezequiel Japetín Ángelo me dijo Gina entrada. Upeba llegó a Teba de Cuamo 30 metros, rupi. Entrada por iba de cuevo mi guardia cote. Va pues mene onten de casera, Upeba mío estudiaba de cuepe pe plano. Jehová y Ezequiel pe. Eña tende ponáquena pe templo entrada. Va arepa. Porque mi gente o huerú y coñan de Yeraro Gaitepe voy. Pe olladora jape supe, un mi extranjero no hay circuncidada y va de cuey corazón ni jete. Hamba pues co upebare. Jehová y al cuero mong ajina ese templo. Un mi no circuncidada y va de cuey jete no cumplir y jina curipete y mandamiento ñan de yeras y ponaba de co cumplir va en ajá. Haupe mandamiento iba de cuey un mabran tiempo vive. Pero un mi no circuncidada y va de cuey corazón catu un iba y ventema. Acuera y rebelde y caprichoso, no ya poseiba que Jehová se iba. Mishawa gente nunca ando ya iban a curio y que Jehová roga o ya dora jape supe. Jehová da ya y este mi Jehová mocoimare, hay pueblos y ya va con mi Jehová mocoima o ya garrapa Jehová roga. Mi entrada a mi guardia cote, oye echaba previsión pe, o esa uca por interei combae. Upeba ningo araca evento y coiba en acuri. Bien de ya roga penda y catuiba que hoy me la evante. Jehová mandamiento fuera o respetaba en. Upei son año y te Jehová bendecita por adoración o me eva su pei pueblo. Bien. Con interés. Heila por ando. Va epa y mene o aprender a caer o mi ojendo Ezequiel pe o mi entrada y llévate treiba wi. Pepe Rafael y Caturama semana. Jehová ese tiempo allá que oña tende pona allá pe templo de entrada pe allá para aire porque y mi gente huevo cocina cero gaite pe hoy pe oye de la jape su mi trajeron en su considera de la con acción ni gente Jehová hija espera que omong aja nada ese templo Bien.
Pues uy, mi Eugina. Muy bien, muchas gracias, Rafael. O Pepe, capturamos María Inés, por favor. Gracias, Gustavo. Cuando es importante tener, porque umi no circuncidaiba el cuejete no cumplir petei mandamiento ni andechara. Pero umi no circuncidaiba el cuej corazón y rebelde, caprichoso ja. Doya poseiba el cuej Jehová Jeiba. Exactamente, pues ahí te. O Pepe, Anis, a Mario, uno de los dos. Ya hay cosa importante, te dije, o va, o ya, y potinja, o mi que va y adoración, pe. Porque el mamá voy a que Abraham, pe, a ver, yo, endujan a su peja, o cumplían a mi ley y tiempo, pe, guá. Ahora por ama upeya, o recibiste la bendición, añade tiempo, pe, a ver, y upeya. Y ahora, mi gente, ñanerenduba, ñamomba, Jehová, pe, y catuaman, la o uva, y que vayan en diveo, adoraba y a ver, Jehová, pe. Exactamente, pues ahí te. Así que vale, y importante, ya pues no pe, hoy que se va Jehová pueblo, pe, vale, ya pomana. Beatriz o Ramón, uno de los dos. El párrafo 4 aclara, ¿no? En Ezequiel 44, 5 a 7, ¿no? Cuando le dice a Ezequiel que preste mucha atención a la entrada del templo, porque el pueblo había metido incircuncisos de corazón y de carne en la casa de adoración de Jehová, que era un lugar sagrado. Y Jehová le decía que ellos habían profanado su templo. En el verso 6 dice, oh casa de Israel, ya basta de todas sus prácticas detestables, porque profanan mi templo, dice el 7, y el 8 dice, ustedes no se han ocupado de mis cosas santas, en vez de eso les encargan a otro que cumplan con los deberes de mi santuario, así que como Jehová mismo explicaba, ¿no? Al profeta, de que ellos realmente habían profanado el templo. Exactamente, pues ahí te. Pepe y Fran, por favor, familia y Fran. Claro, gracias Gustavo. Upebare, como cuendape capítulo 14, era covagina pelei oñeva pe templo, o sea que las reglas como iñan de Yara y catujahuella oikei templo pe. Jaiña organización lo mismo, pero jaecuera, hoy jetaiterei que no circuncidáis va el corazón, va que dice que realmente estaban circuncidados, pero Joamocoy, o Yapola iba, o Yapó las cosas descaradamente, Japea Jehová, Omboyeguarula y adoración. Exactamente. Catupa Poico Abei, Ñandereje, ya será mora. Catupa Poico. Ramón, por favor, Ramón Velázquez. La adoración de Jehová es la misma, antes y también hoy. ¿Por qué? Porque se trata de la santísima adoración a Jehová, que está por encima de todas las cosas. Y que tú coñan de tiempo, cuerpo gobernante. Hay la ley que Jehová dio hoy que tenemos que respetar. Por ejemplo, es común la borrachera, es común el comer demasiado, todas esas cosas que está escrito en la Biblia que tenemos que respetar. Así que hoy día, para estar en la adoración del Dios verdadero, tenemos que respetar esa ley que Jehová nos da hoy. Exactamente, pues ahí te. Déjame de mí, ya se llama párrafo 6 a 7, o coñeo, murallare, a ver, así que ya también pueden mi parte a ver. Muralla iba pe templo yerere. Pebas a ver otro detalle yo ya iba a pe templo o iba pe visión pe. Ezequiel iba a cada lado pe muralla o me dija 500 tacuararu. 500 tacuara tena 1 kilómetro 555 metros. Pero pe templo a mi corapo y cuadrado va o medinte va de 500 codos tena 259 metros cada lado.
Piso yema que tenía lugar tuishaba entre pe templos a pe muralla o capeguá. Vale po peba. Jehová hei. Ani vema que nace tradicional hikwai. Tomo mombiri upeba se hewi, ha tomo mombiri abei y reicuera re onwe. Ha peisa aikote ya putepe cuera para siempre. Umi reicuera re onwe, hoy menes hei seba de umi dios falso orecoba de cue hikwai. Upeisa no Jehová, oñi evo pe lugar tuishaba o iba pe templo yerere, ha este kuje iba hina supe cuera. Ánimo agenani pemo a un shere mimba ekua. Al cuero ñija ánamo siempre y potija una pe adoración o me eva, Jehová bendecita con su cuera siempre oídos en de cuera. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y pone de lectura. La porandu hei. Vaya para Jehová o me epete y mensaje y pueblo pe, oñe evo pe muralla o ibare pe templo yerere. Porandu parte A. Fabián, por favor. Claro, copárrafo explica Haisa, Hayas, no pe ilustración, o iba peñan del libro, peñan y putuoña entender jamás, Hayepa, porque hoy petí muralla y pocuba 1,5 kilómetros rupi, pe templo yerere. Jape templo en sí, solamente medíamos 259 metros cuadrados, ya para hacer amor, bueno, pues también te tepe. Jape muralla tuishá y yerere, ombote, haptusha la corapila espacio ahí. Por no que va a ver que aboñemos a un Jehová templo, pero instituya la distancia o proteger allá para hacer un guape templo. Allá para porque lo icoacue es de que hija hizo Pepe Ezequiel 43:9 Jehová indipotai va a ver un mungaba y templo o y quiere. Así que upesa rupitu ya pe espacio y va a tomar ella y potín pe lugar. Por no que un israelita o mumburija o mi dios falso se acuerda o adoraba de cuevo y supe. Entonces pecha rupitu ya pe espacio y pe muralla o proteger pe templo y ambite tebe. Upesa y te. Esa cuaitebe. Fernando, por favor. Claro, entonces Jehová aquí marca este contraste, ¿no? Para dejar una enseñanza, porque en lo que era en la Jerusalén antigua, había solamente un muro que estaba separando allí el templo de lo que era el resto de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahora con esta conducta que ellos habían tenido, era como directamente le estaba diciendo, están al lado de mi casa, Jehová, ¿no? Dice, el umbral suyo está al lado de mi umbral, las columnas suyas están al lado de las mías. O sea, no se condecía una cosa con la otra. Las alturas, las normas que tiene Jehová, que son tan altas, tan elevadas, no podían estar rozándose con un comportamiento que ellos estaban teniendo, ¿verdad? Como vimos en el párrafo anterior, incircuncisos de corazón, incircuncisos en la carne, siempre desobediencia y contrarrestando las enseñanzas de Jehová. Entonces ahora Jehová con esta ilustración le muestra que había que marcar una diferencia muy grande, ¿no? Entre ellos y la adoración pura de lo que era Jehová. Por eso la altura de las puertas, la altura de su casa, no siempre elevada norma en cuanto a la adoración pura de Jehová. Exactamente. Para preparando, ve ese para Jehová pueblo o trataba una vez y templo. Hay que tocar ella esa penota. Va ella para Jehová pueblo o trata va a una vez y templo. Pepe y capturamos familia Cuenca, por favor. Sí, como se está considerando, el pueblo de Israel trató justamente la adoración pura con una falta de respeto, ¿no? Por eso es que Jehová le hace esa ilustración. ¿Por qué? Porque Jehová mismo le demuestra a ellos que había una gran distancia entre lo que ellos hacían y lo que Jehová esperaba de cada uno de ellos. Por eso, como se mostraba aquí, ¿no? La falta de respeto hacía que realmente se llevaran su impureza, su idolatría a otro lado, no al lado de la casa de Jehová. Es decir, Jehová no toleraba eso.
Por eso es que Jehová con esta visión le demostraba que realmente la adoración pura está muy lejos de lo que realmente el hombre puede practicar. Exactamente. Eso era y rey fuera, va esa Jehová, esa sube fuera. Humberto, por favor. Sí, añete jape y poshi en dive cuera, jape ya son mis relatos bíblicos. Hay capa que de que como uno guaré o guatai que la adoración, inclusive va a tajicuay porque como mi adoración falsa o le coba joquetere y quiere, inclusive o se upea o adorar a Jehová pejicuay, jope o adorar y no mi ñante yaragua upe. Japei sarupi ve Jehová y supe fuera de que omboquetas a la peisa o seino. Exactamente. Fabián. Hay catuña pensamba esa pa que hoy menos niñandura, oye ya ponen guareco a comba ñamo yo tiene ejemplo, ñamo eso vayan de meta jate en reunión jape jate ñane vecino moía todo volumen música gapuja tabaja música inmoral. Hayanteña imagina yan de actividad ya ahora jamás Jehová pe hayan ne molestaba ahí upe vallepa. Entonces catuetellas de caseta pete en lugar tranquilo ya nadie ne molestamos ahí jape o mía o mimba ayepa jape isa y mene Jehová niñandura un israelita o upe y templo y puipo ya po mimba eva ahí mimba a haupe vareja o yerure sube curi upeisa animo a que na pe ma wisere o mimba así que upe ne puto ya entender jamás mimba esa por menos niñandura Exactamente. Ubaldo, por favor. Bueno, párrafo 7 menciona Ñanemba, esa para que va a considerar que un mi Dios falso, que iba su escuela y rey cuerare ongue. Ha heise coa de que no vale jamba evena. Allí cua hay señal de haber con tiempo que mi gente do adora y bañan de yarabe ñande yara y catuo considera en la pecha no vale jamba evena un mío adoraba escuela. Exactamente. Así que, bueno, ya más agüilla con ese hermano, pues allá pamba, ese paño importante, ya estudiar, ya jopea comparte, ya tenemos que este que tomamos esa ñandea, veí, o peñan de la adoración, ya me eva Jehová, ya pues among que está ahí mis aguas, allá pamba, esa paña me eso pe, va esa pañandeña, imagina Jehová en donde nada, allá pa, esa pa mí que tu mañande que ya jaojina, ate cote pa ya llevamos potite pa terapa ya me ponajina que tomamos se lleva luaja lleva bueno y pone de ese hermano fuera para comparte se mueve ahí te ya saben va se te podemos aprender po se disculpa que no me IPM hermano pero pues semana voy a pillar la collita oportunidad así que muchas gracias Mante allá está con el hermano Maldonado que tenemos eso seguirse. Muy bien, a Guille, hermano Moreira, y también a todos los que participaron con sus comentarios. Realmente hemos tenido un lindo estudio y también una linda reunión, ¿no? Vimos, entre otras cosas, al principio lo que trató el rito, Jehová bendecir un mío, Jesaucábape, o Yeroyajá Jesé, ¿no? Tuvimos la participación del auditorio con Orocuí, después vimos cómo usar las herramientas que la organización de Jehová nos da. Tuvimos el estudio bíblico con las hermanas, un tema muy animador y estimulante, el que hizo el hermano Jesús Ordóñez, ¿no? Con las necesidades locales, ¿no? Realmente salimos todos muy estimulados, ¿no es cierto? Y por último, bueno, vimos el estudio bíblico de la congregación. Bueno, Gustavo le decía que para la próxima semana se preparen bien los que no pudieron comentar. Bueno, miren lo que vamos a tratar la semana que viene, ¿eh? Realmente, y por ahí tenéis, a niña, ñamañá, umimbae, dobaleibaré, baeverá. ¿No? Vamos a ver qué pasó con Acán. ¿Siguió las órdenes que le habían dado? ¿No lo hizo? ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a ver. Vamos a tener videos, ¿no? Entre otras cosas, umimbae, oyeyapoba, Jehová, organización, y después tendremos también ya se perjudicata, dayayapoiramo, oyeba, ñandebe, dayayopose, ¿no? Así que seguramente va a ser muy instructivo estos videos. Así que los animamos a todos a prepararse como lo han hecho en esta semana. Para finalizar, vamos a entonar el cántico 24. Pechú, ñañembo, eguazú, Jehová. Luego, el hermano Ismael hará la oración final.
Niña Caiteña de Jehová. Jehová, esa por terminar con reunión por ahí me haré coarape, hermano Perani Jehová. Pues yo en el Espíritu Santo y que tengo esa abrió por el corazón, a todo muy en práctica con aprender de ubico Pujarepe Jehová. Jehová, roga y terei, no coyo palabra se amante de Jehová, ese y te por en pues a para con reunión upive. Hay Jehová también con hermano con la congregación guaraní, y que tengo esa ahora haré que tu purive, ahora que tu puripas año 10 para Jehová, y que tu jamón esa roce y adelante con la pepona interés Jehová. Jehová yo descende de ahí, que tu jamón esa repitió a mí, ani jamón a ti, romo aprender a Jehová, aprender por ahí que tu jamón esa roce hija, lo ya ayuda a paz, y que tu jamón esa está importante aprender por ahí Jehová. Ahí lo llorando de Jehová y que tu jamón esa mi hermano ya con tu yerer, mon pareste sube fuera, que tu jamón esa veí o seguía adelante, vamos contigo penderera, vamos tu sabes Jehová. Y por ahí cada punto Jehová, con reunión upivero aprender de Jehová. Upeare los 6 adelante, a lo yapó, a entero de gustaba Jehová. Ahí estudio último entero ya puedo comer ese importante Jehová y que tu jamón esa ya adorando de potajaisa con ugape ari Jehová. Upeare lo yo se llena del Espíritu Santo Jehová, que tu jamón esa lo putimo a mí, a los seguimos adelante siempre Jehová. Jehová lo vamos a hacer para coño rey Jesucristo orerape, para pues yo ande perdona ahí, a lo ande amén Jehová. Muy linda la reunión, agradecemos a todos y aprovechamos para invitarlos para mañana a la predicación, a la mañana a las 10, así están todos invitados. Y también aprovecho por este medio para saludar a mi amigo Mauricio, el hijo de Lorena, que siempre me olvido de saludarlo. Así que Mauri, que tengas buenas noches, Mauri, vos y tu familia. Hola, Mauri. Mauricio, Mauri, ¿dónde anda Mauri? Ahí anda chiquitito. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola, buenas noches. Hola Kelly, hola Ceci. Hola. Mauri, ¿qué tal tu gatito? Bien. Qué bueno. Buenísimo. Hola, Kelly. ¿Te están saludando? Salud. Hola, Kelita. Hola, Ceci, Kelly. Ay, chapá. El Miche es juguetona. ¿Tenés un gatito cachorrito? Sí. Familia Cáceres. Hola, familia Cáceres. Se fue. Chapa, Lucía, a Rosalina, saludos.